empezar a buscar en sus Biblias, Primera de Corintios 12. No, ¿verdad? Las que están poniendo atención, 1 Corintios 15. Estamos aquí, hermano, están muy calladas las damas. No sé qué pasó. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. 1 Corintios 15. Vamos a leer del 1 al 11. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? 1 Corintios 15 del 1 al 12. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a mí, un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Gloria a Jesús, aleluya. En este capítulo está hablando de la resurrección de los muertos. En aquel tiempo, a la iglesia de Corinto, ustedes saben todo lo que se pueden sentar, hermanos, a todo lo que estaba pasando, todas las cosas que estaban sucediendo. Hemos leído en otros capítulos la forma en la que Corintios estaban viviendo. Aunque ellos eran creyentes, pero todavía tenían unas cosas que pueda que sea por tradición o porque habían aprendido antes, ellos todavía practicaban algunas cosas. Dice, los creyentes no solo los que simplemente tienen fe en Jesucristo, más bien son los que tienen fe en Jesucristo como lo revela el mensaje completo del Evangelio. Su fe en Cristo está siempre vinculada a la palabra de Dios y a la doctrina de los apóstoles. Esa era la fe que Pablo le quería enseñar a los corintios. Si alguien me busca, Romanos 6:17. Ellos le están diciendo no solo tener la fe, sino que tener la fe en Cristo. Romanos 6:17, y la otra persona me busca Gálatas 1:12. Amén, dice así. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gloria a Jesús, a la doctrina que se le enseñó. Ellos ya venían aprendiendo, así es que no era, lo que Pablo les quería dejar saber era no que ellos iban a tener la fe en Jesucristo como a la manera que ellos quisieran o como ellos les daba la gana, digamos, de por sí. Podemos buscar en Gálatas 1:12.
Gloria a Dios. La palabra dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ese era el ministerio de Pablo, eso es lo que Pablo estaba diciendo. Recuérdense, Pablo, él había estudiado desde muy pequeño, Pablo era un hombre culto, un hombre bien sabio, pero dice que el Señor fue el que le enseñó a él todo esto. Y él quería dejarle saber a los corintios, mira, sí, está bueno, pero ustedes tienen que someterse a la palabra del Señor. Ustedes tienen que seguir el evangelio. Ustedes tienen que aprender. Ustedes le tienen que pedir al Señor que les haga entender. Dice, por eso se puede describir a los creyentes como personas que se someten al Cristo de la Biblia como Señor y Salvador y que viven bajo la palabra de Dios. Se someten a la autoridad de las Escrituras. Esos son los primeros versículos que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto. Dice, la palabra de Dios los tiene cautivados, pues la emplean para probar toda idea humana y no aceptan nada que sea contrario a la Biblia. Y eso es lo que les quería decir. Había muchas cosas, recuérdese, había muchos dioses, había muchas creencias que ellos tenían, muchas cosas que ellos querían entender a su propia manera, implementar cosas a su propia manera, y Pablo les estaba diciendo, no es así. Dice, Pablo presenta, y después de lo que habíamos leído, y esto era hasta el número 2, y después cuando Pablo les empieza a decir y empieza a hablar de la resurrección de Cristo, él les hace ver que no es como quien dice un cuento, no es algo que ellos han escuchado, sino que realmente cuando Jesús resucitó, hubieron testigos, hubieron personas que lo vieron después de que Cristo resucitó. Dice, Pablo presenta una lista de testigos, así como un abogado no puede dejar al lado los testigos porque los necesita para apoyar su presentación. Habían testigos, ellos tenían dudas de la resurrección, o a veces vienen, no sé si a ustedes les ha pasado que usted cree algo, después escucha tal vez una predicación en el internet o escucha una predicación en la radio y todo, y uno se puede confundir un poco. Por eso es bueno que cada vez que usted escuche algo, alguien le dice algo, usted decía, mi pastor decía, páselo por el colador, que es la Biblia. No solo lea ese pedacito, lea lo que está antes y lea después, lea el contexto. ¿Por qué fue dicho? Aquí les estaba hablando a los corintios. Les estaba hablando a esa iglesia. Dice, debe de tomarse en un sentido absoluto la declaración de Pablo al último. Cuando Pablo dice, si usted puso un poquito de atención cuando estábamos leyendo, cuando él habla de Cefas. Cefas era Pedro. Mientras leía un comentario por ahí, decía uno que a lo mejor se le presentó a Cefas, que es Pedro primero, quizás para quitarle aquel peso que Pedro tenía, porque imagínense que Pedro le dice, Señor, que no pase por esto, mira, que no te ocurra nada y que yo te voy a servir y te voy a apoyar, y después lo niega. Entonces pasa todo esto, podemos nosotros pensar que Pablo, después de que aconteció todo esto, pudo haberse sentido mal, pudo haberse sentido triste. Pedro pudo haberse sentido triste, deprimido, y él es el primero que ve a Jesús. Me imagino, mi opinión, ¿verdad? Que a lo mejor fue que le dijo, mira, tranquilo, Pedro, he revivido, estoy acá. Después decía, algunos dicen Jacobo, algunos también otros comentaristas dicen Santiago, que se supone que era uno de los hermanos de Jesús. La Biblia dice que era uno de los hermanos de Jesús. Se le apareció hasta 500. Pablo se ve en la necesidad de decir, sí, es verdad. Esta cosa, sí, él resucitó. Dice, la gracia es la presencia y me adelanté un poquito.
debe de tomarse en su sentido absoluto la declaración de Pablo al último. Dice, Pablo fue el último de los apóstoles definido en el sentido de recibir una comisión especial mediante un encuentro personal con el Señor resucitado para unirse al original y fundamental testimonio de Cristo. Pablo no fue de los primeros apóstoles. Pablo vino después. Entonces decía, ¿por qué Pablo dice que él se considera como un abortivo? Y cuando nosotros vemos esa palabra abortivo, de una vez decimos, espérate, ¿por qué él se dice así? Una palabra tan fuerte. Dice, porque no había pasado por el periodo de gestación de haber estado con Cristo durante su ministerio terrenal. Por eso es que se llamaba abortivo, como quien dice, no pasó por la gestación, no pasó por eso, no era de los primeros apóstoles, por eso él se consideraba así. Aún él se sentía mal, porque si recuerdan, en la historia de Pablo, era de los que perseguía la iglesia. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ellos creían que estos estaban en contra de las enseñanzas que ellos habían aprendido. Algunas cosas ellos creían que era una locura y él perseguía a esos cristianos. Si se recuerdan también, él estuvo allá cuando, ¿a quién fue que apedrearon? A Esteban. ¿Y después qué? El Señor no iba a dejar a Pablo. Yo me imagino el Señor, mira, si él tiene esas ganas así de defender la religión, porque él debe defender, imagínate, ¿qué no él hará en mis manos? Así es que nosotros podemos también tomar eso en cuenta. ¿Qué nosotros no podemos hacer para la obra del Señor? La gracia es la presencia y el amor de Dios dados por Jesucristo a los creyentes por medio del Espíritu Santo, impartiéndoles la misericordia y el perdón de Dios y el poder para cumplir su voluntad. Vamos a buscar en Filipenses 2:13 y Primera de Timoteo 1 del 15 al 16. Me disculpan, no se los traje, pero yo sé que ustedes ya saben todos esos libros de la Biblia. Filipenses 2:13 y Primera de Timoteo 1 del 15 al 16. Gloria a Jesús. Primera de Timoteo 1 del 15 al 16 y Filipenses 2:13. El que lo tenga lo puede leer. Sí, está bien. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Hermana, la otra. 1, 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Dice creer, la misericordia, el perdón de Dios y el poder para cumplir la voluntad. Él es el que pone el querer y el hacer en nosotros. No es nosotros, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no pudiéramos hacer nada. Nos cansaríamos. Nos agotaríamos rápidamente. El evangelio fue predicado a los corintios y si su fe no se apoyaba en los hechos históricos de la muerte y resurrección de Cristo, no habría resultado y la de ellos no había sido una conversión genuina. Lo que estaba pasando, ellos estaban bien aturdidos, bien, confundidos. Yo creo que ellos se habían llenado tanto de letras, se creían tanto, recuérdense que ellos eran bien
muy estudiosos y todo eso, tenían tanto que ellos ya no sabían ni en quién creer, ya estaban dudando si Jesús había resucitado o no. Entonces, ¿dónde queda todo aquello? Aquellos que lo vieron, entonces fueron unos mentirosos. ¿No pasó eso? Gloria a Jesús. La aceptación de estos hechos es crucial y por eso la enfatizamos, porque constituye la esencia del cristianismo, que son las buenas nuevas de salvación, que anuncian que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Su tumba quedó vacía y en consecuencia Cristo vive hoy. Eso es lo que pasó. Hubo personas testigos de eso. Esas son las buenas nuevas de salvación que nosotros debemos también de proclamar. Que Cristo vino, dejó todo allá, vino a morir por nuestros pecados, por el suyo, por el mío, se sepultó porque hubieron testigos, resucitó al tercer día también porque habían testigos. La tumba está vacía, no pueden encontrar nada. ¿Y cuántas personas no vieron también ese acontecimiento? Y todavía hoy en día nosotros podemos decir que Cristo vive. Tal vez algunos de nosotros no lo hemos podido ver. Algo otros pueden decir que sí lo vieron, pero pues nosotros podemos sentir. Gloria a Jesús. Podemos comprender el tremendo impacto que debió significar para aquellos hombres y mujeres ver al Cristo resucitado frente a ellos y escuchar sus palabras. A partir de aquellos días y a través de los siglos hasta llegar a nuestro tiempo, un número casi incontable de personas de todos los pueblos y culturas han tenido por la fe un encuentro personal con el Señor resucitado, que había muerto en la cruz por sus pecados. Le ha recibido como su Salvador y han recibido en Él el perdón y la vida eterna. Así es que todavía hasta ahora se habla de aquel Cristo que murió. Se habla también de algo otro, se habla de Mahoma, se habla de Krishna, se habla de Buda, se habla de tantas cosas. Pero no tienen el poder que el Cristo de nosotros tiene. No pueden ellos gozar, no pueden decir que ellos van a tener una vida eterna. Y Pablo les recuerda a los corintios, entonces, ¿en qué ustedes han creído? ¿A dónde está basada su fe? Es como algunos que vienen a la iglesia, ay, porque tú eres cristiano, o porque mi papá fueron cristianos, porque mi abuelita me llevaba a la iglesia, porque mi papá me lleva todos los domingos, así es que tengo que creer en algo. Y todavía hay muchos jóvenes, muchos de nuestros hijos ahí, que a veces no han profundizado, no se han profundizado en la palabra del Señor. Y si usted a veces les pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? A veces no saben qué responder. También es responsabilidad de nosotros, así como Pablo se sentía responsable por la iglesia de Corinto, esa es nuestra responsabilidad. Como hombres y mujeres de Dios, como padres y madres, de nosotros también educar a nuestros hijos para que ellos sepan en qué está basada la fe de ellos. Porque si no están profundizados, ellos les va a dar lo mismo, creer o no creer. Gloria a Jesús. Vamos a ir del 12 al 19. Gloria a Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitasen. Porque si los muertos no resucitasen, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Imagínense todo eso. Porque si no creemos en algo, entonces todo eso es como un afecto, le dicen a veces de domino. ¿Sabe? Cuando los dominos los ponen así, le dan a uno y se caen todos. Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, en vana es nuestra fe. Entonces nosotros no vamos a resucitar. ¿Me entiende? Tiene que creer algo para que también lo demás suceda. Y ellos estaban confundidos. Algo que leí, no sé si lo tengo acá, es que ellos también, recuérdense que ellos estaban también, los griegos creían en muchas teologías o mitologías, muchas creencias que tenían, entonces ellos pueda que también, recuérdese, cuando venimos al Señor, nosotros aceptamos al Señor, pero a veces también nosotros traemos unas tradiciones de la iglesia tradicional. Todavía hay cristianos que, la otra vez hablábamos, que ponen su Biblia así en su casa abierta en el Salmo 91 para que la Biblia cuide de la casa. Esas son algunas cosas que nos han enseñado. Todavía en los carros ponen esas cosas. Hay ciertas cosas en nuestra vida que las tenemos que dejar. Cuando venimos a los caminos del Señor, Él trae una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, dejemos algunas cosas. Que por la cultura, que si esto. Podemos ver en algunos que aún siendo cristianos celebran el día de Halloween. Celebran Easter, los huevitos por allá. Pobrecita, es que mi niña, ¿cómo le explico? Pues explíquele a su niña que la Semana Santa no tiene nada que ver con huevitos, con conejitos, nada de eso. Es que pobrecita ya se acostumbró, pues desacostúmbrela. Todavía nosotros le decimos a los niños, mira, vamos a ver qué Santa Claus te va a traer. Santa Claus no trae los regalos, nosotros los compramos y así usted tiene que decir, no, pero que a mí me decían, pero tú eres tan cruel, pobrecita. No, hay que enseñarle, si usted desde pequeño le enseña, ya más tarde no va a andar con esas cosas, no vamos a andar celebrando cosas. Y eso es lo que Pablo les quería hacer un hincapié a ellos. Ya dejemos esas cosas, ya maduremos ya. Ya no creamos en tanta filosofía. Llénense de la palabra del Señor. Algunas personas que tenían antecedentes de las escuelas filosóficas del estoicismo, de los epicureos y del platonismo estaban negando la resurrección. Podemos buscar en Hechos 17:16. Se recuerdan, ¿verdad? Cuando estudiamos Hechos, que Pablo estaba en Atenas y él les quiso hablar de estas cosas. ¿Y qué le decían a Pablo? Hechos 17:16. Casi tuvo una pelea ya, un desacuerdo. Y otro que busque 2 de Timoteo 2:18. ¿Hechos? Ok. Tenemos que buscar bastante en la Biblia. Aprendamos los libros de la Biblia. Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. A la idolatría. Ellos estaban allí. Si sigue usted leyendo, dice, de algunos de los filósofos, dice, disputaban con él y decían, ¿qué querrá decir este palabrero?
empezaron a discutir con Pablo cuando él estaba allá. Estas tradiciones estaban también en los Corintios. Ellos traían esas cosas. Algunas personas, si usted les habla todavía, yo creo que podemos decir que son creyentes y todos, algunos todavía creen en el purgatorio. No, es que hay que orar por esto, hay que orar por lo otro, podemos hacer esto. Pobrecita, oremos para que Dios la salve. Ya no hay. No, Dios la salva. Ya después que una persona murió, más después dice ahí, va a resucitar, pero ¿en qué lugar va a resucitar? Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2:18. Amén. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforman la fe de algunos. Estaban trastornando la fe de algunos, imagínense. También a Timoteo Pablo le estaba dando consejo. Se estaban desviando de la fe. Y hay algunos también que a veces queremos aplicar la Biblia como nos conviene. Esto me conviene, esto no me conviene. Cuando me conviene una cosa, sí. Cuando no me conviene, no la aplico. Y eso es lo que le estaba haciendo. Les estaba trastornando así la fe de algunos. Por eso es que siempre se les aconseja, especialmente si viene una persona de una religión de por ahí que usted sabe, salen los sábados y a veces lo que a ellos les gusta es contender con nosotros. Si usted no está preparado, no se ponga a discutir nada. Con buenos modales usted le puede decir, mira, perdona, pero ahora no tengo tiempo de atenderte. Dios te bendiga. Oh, sí, Dios te bendiga. Ahora están hasta llamándolo por teléfono. Pero no se ponga usted a discutir porque a veces lo pueden confundir. No, mira, pero que tu Biblia y mi Biblia, pero mi Biblia dice esto, pero la tuya, ¿qué es lo que dice? Y esa es una cosa solo para contender, solo para eso. Y nosotros, ay, no, espera, que yo le voy a enseñar a que este está mal porque yo ya... No, hermano, Dios no nos ha mandado a contender con nadie. La esperanza que nos envuelve es la promesa de la resurrección de los muertos. Porque aún después de la muerte, nuestra esperanza es que Cristo nos salvará aún de la misma condenación eterna. Esa es la esperanza de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos creer. Que si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Si no creemos que Cristo resucitó, entonces nosotros vamos a regresar al polvo. Juan 11, 25. Juan 11, 25. En lo que lo buscan dice, antes de Cristo nadie había podido vencer a la muerte, pero después de su resurrección fue coronado como vencedor y por tanto como el único que nos puede ayudar a vencerla. Amén. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. El mismo Jesús les había dicho. Pablo les había dicho. Pero estaban teniendo esa confusión. ¿Qué es lo que nos quiere decir, hermanos? Que tampoco nunca nos creamos que lo sabemos todo, o que no necesitamos, o que nadie nos puede venir a enseñar. Por eso es bueno que aunque nosotros estudiemos, si ofrecen una conferencia, si ofrecen una charla, usted vaya y aprenda. No solo por ser el pastor, el maestro, el diácono, significa que usted lo sabe todo. Nosotros siempre estemos dispuestos a aprender. Cristo es la resurrección. Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que resucitó. Para nosotros también tener esa esperanza. Nosotros saber que estamos corriendo esta carrera y cuando lleguemos a la meta nos espera
la corona de la vida. Gloria de Jesús. Es decir, que todos los apóstoles eran mentirosos. Si Cristo no había resucitado y cada uno de ellos era un testigo falso si Cristo se encontraba aún en la tumba. Los apóstoles testificaron que habían visto al Cristo resucitado y estuvieron dispuestos a morir por causa de esa declaración. Eso es lo que Pablo les dijo a los de Corintios. Si ustedes están diciendo que no hubo resurrección, entonces todos los que están aquí están mentirosos. Todo lo que te hemos dicho, todo lo que hemos estudiado no es verdad. Todo es falso. Imagínense qué pasa si usted tiene un abogado y busca testigos y los testigos que lleguen allí son falsos. No puede probar su caso. Qué bonito fue, ¿verdad? Como Dios ordenó todo, que Él se aseguró. Habían profecías de que todo esto iba a acontecer, pero también se aseguraron que cuando Cristo resucitó, que habían testigos cuando lo aprendieron, ¿verdad? Cuando lo arrestaron, habían testigos. Cuando fue enjurado, así se dice, enjuiciado, habían testigos. Cuando llevaba su cruz, habían testigos, ¿verdad? Cuando le hicieron todo lo que le hicieron, la corona de espinas, estaban los testigos, porque lo mismo que se la pusieron, fueron testigos que se la pusieron. Los que le dieron los latigazos. Cuando fue crucificado, estaba su madre, estaba Juan, algo otros, posiblemente los discípulos estaban por allá escondidos viendo de lejos. El testigo que estaba al lado de él, que por la fe que él tuvo y Jesús le dijo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Que estaría con él, ¿verdad? Ese día en el paraíso. Había testigo. Hubo testigo de que lo metieron en la tumba, lo enterraron. Hubo testigo también cuando él resucitó. Las mujeres también fueron testigos cuando fueron a ver allá en la tumba, no encontraron nada. Y él también se le apareció. Estos fueron los testigos que predicaron la palabra del Señor. Estos fueron los testigos que hablaron de su resurrección. Y ahora nosotros estamos aquí como testigos de que hemos tenido un encuentro con Dios, de cuál es nuestra esperanza, de que sí creemos que Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados, murió, resucitó y nos va a dar una vida eterna. No podemos decir que son unos mentirosos. Algunos andaban negando la resurrección corporal de Cristo. Pablo responde que si Cristo no ha resucitado, entonces no hay liberación de pecado. Es obvio que quienes niegan la realidad objetiva de la resurrección de Cristo también niegan del todo la fe cristiana. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Son testigos falsos que se pronuncian contra Dios y su palabra. La fe de ellos carece de valor, por lo tanto, no son creyentes genuinos. Y hay, hermano, hay de todo en la viña del Señor. Hay creyentes que no son genuinos. Finalmente dice, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no solo moriríamos en nuestros pecados, sino que también no resucitaríamos para vida eterna. Cristo resucitó como las primicias de los que han de resucitar en el futuro. En Romanos 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. En el futuro de la Biblia aclara que todos los que han muerto resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación. De que resucitaremos, lo resucitaremos, hermano. Ahí está donde usted y yo queremos resucitar. ¿Usted quiere resucitar para vida eterna o para una vida eterna en condenación? Porque todos seremos juzgados.
Recuérdese, el cuerpo es el que muere. El espíritu que dice vuelve al que se lo dio, a Dios. El alma es juzgada. Con eso también tenemos que tener cuidado. Se me vino a la mente eso, cosas que creemos. Ay, no, es que estaba yo por allá acostada y me desperté. Yo creo que mi abuelita es la que me está cuidando. Mi abuelita vino y me hizo sentir bien. Es que la sentí. Hay compañeras de trabajo que me dicen, no, es que yo creo que mi abuela, mi mamá, mi papá estaban ahí conmigo. Hermano, y a veces creemos esas cosas nosotros. ¿Qué creen? Y se la voy a decir así, yo no le voy a decir qué es lo que yo creo. Cuando se dice, ay, no, es que mi papá está allá en el cielo y me está cuidando. Póngase a pensar eso y nosotros usamos esas cosas porque no, ay, sí, qué bueno, te está ya cuidando desde el cielo. Tenemos que tener cuidado. Hay un canto por ahí, por eso es que hay que tenerle, se murió y hacen como un drama. Y que la mamá viene y le dice al hijo, ya no llores por mí, estoy en un mejor lugar. Ahí se los voy a dejar de ese canto, no quiero aquí hablar mal del cantor ni nada de eso. Pero dice, ya no llores por mí. Entonces, pongamos atención, hermano. Ay, qué bonita canción, ay, cómo me recuerda, cuando mi papá murió, pero él me está diciendo, él no puede decir eso. Ese canto es un poco controversial, porque ya está muerta la mamá no va a venirle a decir algo. Ahí lo dejamos. Gloria a Jesús. En Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. También en Daniel se dice eso, que habrá resurrección y las dos clases de resurrección. Y el mismo Jesús confirmó esta verdad. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay varios capítulos, hermano, y versículos que usted puede encontrar en la Biblia de eso. Perdón. Gloria a Jesús. Eso dice en Juan 5, del 28 al 29. De tal forma que podemos estar seguros de que todos resucitaremos, unos para vida eterna y otros para condenación. Y solo la fe en Jesús puede ayudarnos a ser parte de esta resurrección de vida. De allí que Apocalipsis dice, en Apocalipsis 26, busquémoslo para que todos. Apocalipsis 26. Bienaventurado el santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurados y santos los primeros. ¿Y qué es lo que nos dice en Apocalipsis, hermano? Que cuando venga Cristo, que al sonar la trompeta, ¿qué es lo que dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, ¿verdad? La iglesia, los que estamos aquí seremos levantados. No dice todos los muertos van a resucitar. No, eso ya cuando llegue ya al final del juicio y todo eso. Pero los muertos en Cristo. Yo digo, pues, ¿será que algunas veces nos pueda pasar a nosotros lo que le estaba pasando a los corintios, que nos podemos confundir? Es bueno, hermanos, que nosotros también sí
se le viene a dar predicaciones, se dan estudios, usted escucha aquí, escucha allá, pero siempre lea su Biblia. Pídale al Espíritu Santo que cuando usted va a leer la Biblia, que Él la ilumine para que usted la pueda comprender, cómo usted la puede aplicar a su vida. No se conforme con solo lo que usted escucha, porque a veces uno puede cometer un error. A veces dice Pablo en lugar de Pedro. Pablo, el que caminó por las aguas cuando Jesús le dijo, ¿verdad que era Pedro? Pero uno puede decir eso y la hermana, amén. Nos podemos confundir, hermanos, en algo así, en una pequeñez, pero si la llevamos, es bueno para que no nos vaya a pasar lo que les estaba pasando a los de Corintios, que Pablo se vio en la necesidad de exhortarles, en la necesidad de decirles, miren que ustedes han creído, ahora ustedes vienen y la fe de ustedes está vacilando, que ahora están cuestionando si Cristo resucitó o no resucitó de los muertos. Entonces, ¿en qué hemos creído? Si vamos a cuestionar eso, hermano, entonces nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana, entonces, por tanto, dice, aquí tenemos otra gloriosa promesa que nos alimenta a todos nosotros. Y es el hecho de que un día resucitaremos para vida eterna, porque nuestros pecados han sido perdonados por la fe en el Hijo de Dios, y su resurrección es la prueba irrefutable de que esto realmente ocurrirá. Gloria a Jesús. Nuestros pecados fueron perdonados por la fe que nosotros tenemos en el Hijo de Dios y la resurrección de Él. Así es que nosotros podemos estar seguros que nosotros también resucitaremos en aquel día. Esperemos que nosotros estemos preparados, que nuestra fe no ha vacilado, que nos limpie. Me gusta decir que nos limpiemos bien los oídos para que podamos escuchar esa trompeta cuando Él venga a buscarnos. Gloria a Jesús. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermano? ¿Alguna pregunta? Gloria a Jesús, lo vamos a dejar ahí, ya que este capítulo es bien extenso. Tenemos 58 versículos. Pero hermano, estudie para que usted también comprenda. Tal vez le quedó alguna duda o algo. Estudie, hay comentarios, hay varios. Hay uno que le digo yo a mi esposo, ese como que es muy así, le digo, me gusta más. Hay sencillos, hay unos que son más, como más fuertes, más profundos y cosas así, pero usted busque el que le guste más y trate usted de leer y estudiar la palabra del Señor. Créame que aunque uno ha estudiado en instituto bíblico y todo eso y hace años y se le olvida, y cuando leí esto digo yo, estas cosas, dice uno, oh, mira esto, algunas cosas. ¿Quién sabía que a Pedro también se le llamaba Cefas? ¿Verdad? Algunos, ¿verdad? Algunos saben, pero como que se le olvida a uno, ¿verdad? Y cuando dice está leyendo Cefas, yo le decía Jacobo, Santiago y gloria a Jesús, aleluya. Hasta aquí mi parte, que Dios les bendiga. Seguimos estudiando, está bien interesante, así es que estudie, por favor, estudie.